Dice la Biblia, primer versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 21, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jorán, su hijo. ¿Quién fue el que reinó? Jorán, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro, de plata y cosas preciosas, ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Jorán, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, escuchó bien, ¿verdad? Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel, lugar donde a él no le tocaba ¿qué? Estar, pero estuvo. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, escuchó bien, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y marcábamos la clase de reyes que reinaron en Israel. ¿Cómo eran? Malos, correctamente. Entonces, dice aquí el versículo, permítame regresar, el 6, y como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, esos versículos ya lo identificó qué clase de rey era. 7, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y tomados sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen contra ellos. Y ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Y aquí Jehová herirá a tu pueblo, número 1, y de una gran plaga, y tus hijos y tus mujeres, 2, y a todo cuanto tiene, dice la Biblia. Marcamos 3 puntos bien importantes ahí. 15, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová, dice la Biblia, que despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y dice la Biblia, y subieron contra Judá y
e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al final, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Así que se puede imaginar el repudio que le tuvieron a este rey, al grado de no enterrarlo con los reyes, que esa era una parte de tradición, era una honra. Quiere decir que este hombre murió sin honra por todos sus hechos que había cometido. Oramos, hermanos. Oramos para que Dios nos ayude. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Señor, te pedimos que nos ilumines el camino, la vida, el entendimiento, el pensamiento, el alma, el corazón, todo, Señor, para que nuestra vida hoy pueda, Señor, no solamente enriquecerse en tu presencia, sino que también seamos ministrados por tu palabra. Espíritu de Dios, Señor, en tus manos nos ponemos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, hemos leído un pasaje muy interesante, pero a la misma vez muy difícil si lo ponemos en el sentido familiar, porque pienso que nadie desearía lo malo para sus hijos, ¿verdad que no, hermanos? Así que si este es el punto para poder entender a este hijo que fue hijo de Josafat, como hemos leído, que fue Joram, es también interesante pensar lo que la Biblia nos enseña de este personaje, que en realidad fue un personaje que vino, ¿cómo podemos decir, hermanos?, a dar mucho de qué hablar. Ahora, entendemos de que como padres, para nosotros hubiese sido algo muy difícil escuchar de la gran calamidad o de la gran situación que nuestros hijos o este hijo hubiese podido ser. En este caso, Josafat ya había muerto. Así que Josafat no estaba en el asunto, no vio después de lo que él hizo en el reinado. Pero sí hay algo que marcar. Antes de poder entrar, hay que marcar algo muy importante. Y es de que todo lo que el hijo hizo tuvo que, de una manera, haberle afectado o influenciado lo que su padre Josafat hizo en su tiempo de reinado. Porque si hay algo que debemos de ver, es de que Joram era príncipe, nació en el palacio, nació, y no solamente nació en palacio, traía un historial de familia de reyes. Traía desde David, traía desde Salomón, y traía desde Asa y lo que fue Josafat, sus padres. Entonces había una línea donde ellos sabían y conocían las leyes, la forma y lo que a Dios le agradaba para ellos poder hacer en la vida. Y uno de ellos que Dios aborrecía y ellos sabían que a Dios no le gustaba era la idolatría. Bueno, entendamos aquí el punto. Josafat, de una manera, entendamos que tuvo que haber educado, enseñado, dicho, regañado, exhortado. Algo tuvo que haber dicho o hecho
a la vida de sus hijos. ¿Usted qué cree? Algo tuvo que haber él influenciado en algún momento. Ahora, hay un punto aquí que necesitamos marcar, porque muchas de las veces dentro de un hogar donde hay más de un hijo, no todos tienen el mismo pensamiento, no todos tenemos la misma idea. Comemos en la misma mesa, vivimos en la misma casa, pero no todos quieren ser bomberos, no todos quieren ser policía, no todos quieren ser ingenieros, ¿verdad que no? Algunos quieren ser jueces, otros quieren manejar un camión de basura. No es malo eso, pero cada quien tiene una idea diferente. Algunos dicen, no, yo quiero ser alguien importante en la ciudad, quiero ser alcalde, quiero ser abogado, quiero ser juez. Y otros dicen, no, yo quiero hacer una zapatería, yo quiero un negocio de vender zapatos. Otros dicen, no, yo quiero vender joyas. No, yo quiero hacer esto. No, yo quiero ayudar a la comunidad. Yo quiero ir a hacer trabajos de lo que hoy muchos de nosotros hacemos. Entonces, entendamos de que no todos tenemos la misma motivación. Algunos dicen, los hijos, no, yo me voy a casar cuando cumpla mis 18 años. Y eso es algo alarmante, ¿verdad? Para nosotros los padres. Para nuestros tiempos no lo vimos así, ¿verdad que no? Pero para lo que es nosotros, en este tiempo, que nuestros hijos nos digan eso, sí es alarmante. Pero para nosotros no lo fue, porque muchos de nosotros, a la edad de 15, 16, años, algunos ya tenían hijos. Así que no era alarmante, pero para nosotros sí. Pero bueno, muchos dicen, no, yo me voy a casar cumpliendo los 18. Otros dicen, no, yo me voy a casar cuando tenga 30. Otros dicen, no, yo hasta los 40. Otros dicen, no, yo me voy a comprar un gato. Cada quien tenemos una opinión distinta de la vida y de lo que queremos y de lo que deseamos. Pero muchas de las veces no lo comentamos, pero lo tenemos adentro. Y aquí está adentro. Y esas son las cosas que cuando se da la oportunidad es cuando vienen a resurgir en la vida. Bueno, hablemos entonces de Joram. Entendamos de que Josafat tuvo más de un hijo, pero aquí la Biblia, donde leímos que dice la Biblia qué número de hijo era Joram, era el primogénito. Entonces, la Biblia nos enseña que Joram era el primogénito. Y como era el primogénito, de una manera le tocaba como primogénito las grandes bendiciones primarias. Y esta es una de ellas, de que él como príncipe quedara en vez de su padre, aunque no fue siempre así, sino que en otros lugares, hablamos de Salomón. Salomón no fue el primogénito, y en otros reyes tampoco fueron los primogénitos. Pero en este caso fue el primogénito, pensando el padre que pudiera, o tal vez creyó y depositó su confianza en él, que iba a llevar la misma línea que él llevó. O tal vez como padres nosotros deseáramos que nuestros hijos fueran mejores que nosotros. Amén. ¿Cuántos desean que sus hijos sean mejores que ustedes, hermanos? Al menos yo deseo que mis hijos sean mejores. Lo que yo no he alcanzado en la vida, lo que no he alcanzado dentro del evangelio, lo que no he alcanzado dentro del ministerio, que alguno de mis hijos lo puede alcanzar. Esa es mi mentalidad. Ahora, a veces uno, como padre, como madre, uno puede pensar eso, pero los muchachos tienen otras ideas. Los muchachos tienen otros pensamientos. ¿Quién iba a creer, hermano, que la historia de la Biblia del capítulo 15 de Lucas, el hijo, como se conoce, pródigo, que era el menor, el padre pensó que se iba a ir de la casa? Mas sin embargo, la Biblia dice que fue el menor el que se fue, y fue el causante de la división de los bienes. Porque no fue el mayor el que pidió su herencia, sino ¿quién pidió la herencia? El menor. Aunque no había ningún problema por ser menor, porque la ley entonces en aquel tiempo y la costumbre lo permitía. Solamente que había un detalle, que todavía no estaba muerto el que iba
a dar la herencia, aunque también eso no había ningún problema, pero se miraba un poco raro. De lo que hoy puede ser un poco raro para algunas familias, pero no para otras. Porque yo pienso que aquí algunos de ustedes ya repartieron su herencia a los hijos estando vivos. Así que eso no es ningún problema. Pero, bueno, ¿verdad? Si tienen tierra, ¿verdad? Yo no tengo dinero, pero en las uñas sí tengo tierra, le digo a mis hijos. Así que ahora, entendamos esta parte que es interesante. Porque aquí Joram toma el trono de Josafat su padre como rey de Judá. Pero aquí hay un punto que hemos leído, y leí todo el capítulo para entender lo saltado que voy a estar hablando. Y es que la Biblia nos dice, de que Joram mata a sus hermanos y hace lo malo ante los ojos de Dios, llevando al pueblo a la adoración falsa, que es aquí reprendido, como leímos, por el profeta, el cual la Biblia dice que fue el profeta Elías. Ahora, entendamos aquí que esto lo llevó a una dolorosa forma de vida, y fue la vida de juicio que le cayó a él y a su familia, porque no solamente él murió su familia. Usted leyó conmigo, ¿verdad que sí? Murió su familia, murieron sus hijos. Solo un hijo quedó con vida. Esa es otra historia, pero bueno, entendamos esta parte. En esta profecía que se le lanzó, se cumple cuando los filisteos atacan a Judá, y finalmente Joram muere con una enfermedad que aquí hemos leído que fue incurable. Entendamos aquí que Joram llega al trono y de una manera hace lo que tal vez su padre, su abuelo nunca esperaban que iba a suceder. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la Biblia, hizo lo malo. Entendamos la historia. Josafat había dejado a todos sus hijos en una buena posición. Si de algo tenemos que hablar aquí de Josafat, hermano, que lo podemos marcar como un buen padre, porque no dejó con hambre a sus hijos, no dejó tirado a sus hijos, no los dejó endeudados a sus hijos, no los dejó sin casa, no los dejó abandonados, no los dejó sin pan. No, la Biblia dice, mis amados hermanos, donde usted leyó conmigo, de que les repartió oro y plata y les dio, no una casa, ¿qué les dio? Leyó conmigo, ¿qué les dio? Para vivir una ciudad a cada uno. Eso estuvo, ese padre sí se brincó la cerca, hermanos. No le dio una casa, le dio una ciudad. Y esto es algo que debemos vamos a ponerlo en este contexto, a imitar lo que Josafat hizo en esta parte. Pero bueno, entendamos aquí lo que Josafat hizo. Ahora, entendamos que aquí se le dio todo lo que él quiso, pero aquí Josafat no hizo lo que el Señor quería en cuanto a la elección de Joram. Quiere decir que todo lo que hizo Josafat en la vida, muchas cosas no fueron de agrado al Señor. Y ya hemos visto por un momento la vida de Josafat, que fue un hombre que tiró altares, tiró idolatría y quiso hacer lo mejor para Dios. Pero hubieron cosas que Josafat no dejó claras en la vida y no arrancó del todo, aunque intentó e hizo, pero no del todo, la idolatría en lo que fue en Judá. Entonces entendamos aquí algo importante, como dice en el versículo 3, que Joram no era la persona apropiada para poder llevar a cabo el reino. Entendamos una cosa bien importante aquí. De todos los hijos que tenía, Josafat vio al mayor como la persona correcta para poder llevar a cabo el reino. Su intención era buena, pero la intención del hijo era totalmente contraria y diferente a la que él tenía. Ahora, cuando vemos esta historia, debemos de por un momento imaginarnos y ponernos en los zapatos de Josafat. Dos cosas bien importantes: ver la vida propia, la vida personal,
y ver la vida de los hijos. Aquí es donde entra una parte importante en la vida de nosotros si hablamos en la parte material. En la parte material entendamos que muchas de las veces nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, especialmente en la parte económica. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? A veces le ponemos cuenta bancaria, les compramos aquí, les compramos allá. Incluso, hermano, hasta podemos atrevernos a comprarles una casa a nuestros hijos antes de morirnos, porque no queremos que ellos sufran. Y no estamos en contra. Yo pienso que sería una buena acción de nosotros como padres, el poder favorecer a la vida de nuestros hijos. Pero no todos tienen esa misma mentalidad. No todos tienen esa misma mentalidad. Especialmente, hermano, nosotros los que venimos, hermano, ya caminando o de familias donde, ¿cómo podemos decir? Donde tomábamos café, hermano, hecho de tortilla, pues. Donde se tenía que sudar para trabajar, donde teníamos que los padres se levantaban bien temprano al campo o a trabajar, hermano, a las labores o a trabajar a la ciudad en áreas rudas, y que ellos se dieron cuenta que no fue fácil y que edificaron sus casas, edificaron su futuro a base de esfuerzo, de lucha, de sudor, de lloro. Porque si hay algo que debemos de marcar es nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, cómo ellos edificaron su futuro. Y algo que ellos no aceptarían es que alguien venga y se siente en lo que ellos edificaron fácilmente. Eso ellos nunca lo aceptarán. Y muchos de ellos ya murieron, y no aceptando esa teoría, así pongámoslo, ¿verdad? Esa idea, sino que ellos dijeron, no, que cueste, que le cueste. El hijo tiene que levantarse temprano, el nieto tiene que trabajar. No, hermano, cuidado que uno pasara enfrente del abuelo, hermano, molestándolo, jugando sin hacer nada. Hermano, eso era como una ofensa para los abuelos, pues. Diferente al pensamiento de lo que hoy muchos de nosotros, y hablo de los padres jóvenes, de que no es la misma mentalidad. No es la misma mentalidad. Y sí, hay cosas que debemos de cuidar, y hay cosas que debemos de trabajarlas y perfeccionarlas. Pero también somos conscientes que como nuestros viejos antiguamente, hermano, hicieron cosas incorrectamente pensando que eran correctas, hermano, y que eran buenas para ellos, para nosotros no las vinieron a hacer. Por ejemplo, la comunicación, que para ellos la comunicación no era importante en la familia. Hoy para nosotros es importante la comunicación. ¿Verdad que sí? Es importante la comunicación, porque estamos viviendo en una sociedad, hermano, donde ya existen más cosas que nos están llamando nuestra atención y le están llamando la atención a nuestros hijos. En aquel tiempo no había internet, no había celulares, no había televisiones. Y no había muchas cosas que nos entretuvieran. Lo único que nos entretenían, hermano, era la bicicleta, era el trompo, era el caballo, era el perro, era el burro que rebuznaba afuera de la casa. Esa era nuestra atracción, esa era nuestra devoción, nuestro diario vivir. Pero hoy no. Hoy hay muchas cosas en el mundo que nos están jalando nuestra atención. No solo a nosotros como viejos, sino también a los niños desde pequeños, jóvenes, hermano. Entonces es donde entra que es recomendable que la comunicación entre familia es importante. Pero bueno, entendamos aquí algo importante. Y es que cuando hablamos aquí de Josafat, hermano, si algo podemos pensar y creer como buen padre, él prefirió dejar esa gran responsabilidad en las manos del que creía y pensaba que era más maduro, más entendido, con más experiencia, el que tenía más conocimiento del reinado. Pero la historia nos da un cuadro totalmente diferente a lo que él como padre pensaba. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que nosotros como padres nos podemos confundir? ¿En elecciones? ¿Podemos confundirnos? Aunque usted no diga que no, yo le digo que sí.
Porque muchas de las veces, y es que aquí hay un punto, es que mire hermano, son muchas cosas que necesitamos hablar para entender este punto. Y es que muchas de las veces nosotros lo hacemos por amor, pues. Por amor, nosotros hacemos las cosas como padres a nuestros hijos, por amor. Pero muchas de las veces el acceso de amor, que es difícil quitarlo, es difícil moverlo. Porque si hay algo que nosotros estamos, hermanos, nosotros estamos enamorados de nuestros hijos, pues. Y le damos todo por amor. Nos quitamos el pan de la boca para dárselo a ellos por amor. Pero muchas de las veces algo que a veces no entendemos es cómo el hijo o la hija va a reaccionar. Ahora, ahí usted dirá, bueno, eso ya no me toca a mí correctamente. Y aquí hay un punto importante, porque Jorán probablemente tuvo una buena educación, o como probablemente no. Pero pongámosle que sí pudo haber tenido una educación material, cómo poder llevar a cabo el reino, cómo distribuir la finanza, cómo trabajar con los súbditos, cómo trabajar con los delegados, cómo trabajar con los alcaldes, cómo trabajar para las cosechas, porque ellos se encargaban de todo para que hubiera en el pueblo, en el país, comida, pan, desarrollo, que hubiera esto, que hubiera lo otro. Quiere decir que era un gran trabajo que ellos hacían. Jorán tenía que haber entrado por esa etapa de conocimiento. Entonces hoy él lo consideró como la persona capaz de poder hacer eso. Pero más adelante en el versículo 4 nos da una gran sorpresa. Y es que la sorpresa que dice la Biblia, que mató a sus hermanos y cuando se hizo fuerte a sí mismo, y de esa manera al matar a sus hermanos se sintió más poderoso, más fuerte. Sencillamente aquí la razón por la que él mató a sus hermanos fueron muchas razones, pero una de ellas es para que nadie le quitara el reino a él. Porque si a él o él hubiera hecho lo que él quería hacer, todo lo malo, si él con sus hermanos le hubieran dado golpe de estado a sus hermanos. Entonces el hombre ya sabía lo que traía, ya sabía lo que estaba planificando, ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía que él, de una manera para reinar, que él quería reinar, y sabía que a él le iba a tocar, y pensando de que si él reinaba y hacía lo que su corazón quería, iban a haber oposiciones. Y las oposiciones más cercanas eran ¿quiénes? Sus hermanos. No sabemos también si hubiera sido por odio, por envidia, por parentesco, unos más bonitos que otros, porque de todo eso hay, hermanos. Pero si hay algo que debemos de marcar aquí, de que Jorán los tuvo que quitar del camino de una manera cruelmente, para poder él seguir su camino que él tenía trazado en la vida. Pero entendamos aquí el versículo 6, de que aquí de una manera se engendra algo difícil. Y aquí es donde podemos decir de que hizo lugares de adoración que su padre había destruido. Pero Jorán, aquí algo que nos enseña que él edificar o a levantar los altares paganos, esto nos indica que él no creía en lo que creía su padre. Él creía más en otros dioses que en el Dios verdadero. Entonces, entendamos aquí, dentro de un hogar, dentro de una casa, y se la estoy poniendo de esta manera para entender a este personaje. Y es que dentro de la casa, aunque muchas de las veces el padre o la madre o los hijos sean creyentes, devotos del Dios verdadero, muchas de las veces dentro de la familia existe alguien que no tiene la misma fe. Y eso es duro. Y eso es difícil. Pero entendamos aquí una parte importante. Se mencionaba hace un rato que el trabajo debe de ser, hermano, de los padres mutuamente. No solamente de uno, sino de los dos, para poder llevar a cabo un trabajo espiritual guiado hacia Dios. Debe de ser mutuamente de la pareja, de una crianza
hermano, hacia la vida de Dios, debe de ser juntos todos para poder participar de ello. Tenemos un problema en la actualidad. Y el problema de la actualidad que tenemos es de que muchas de las veces hoy, muchos de los padres ya no toman las decisiones por los hijos, sino los hijos son los que toman decisiones por ellos mismos. Y estoy hablando de menores de edad. Estoy hablando de niños. Ejemplo, el niño cuando ya piensa, ya habla, el hijo, el padre le quiere cambiar o le quiere poner ropa de la que antes usaba, y el niño y la niña dicen: no, yo ya no quiero eso. El niño ya decide qué es lo que le gusta y qué es lo que se quiere poner. Sencillo. No quiero ir a la escuela. Y el padre o la madre ceden en algunas ocasiones. Si no es que muchas de las veces, ¿verdad, hermanos? Porque yo he tenido casos y he dialogado con casos donde a muchos padres los han tenido que llamar porque sus hijos han faltado. Y en una ocasión le pregunté a la mamá de uno de ellos y le digo: hermana, ¿por qué no los ha enviado? Dice: porque es que a veces no quiere el niño ir. Así de sencillo. Esa es la respuesta: no quiere ir. Pero no se siente enfermo, no le duele nada, usted no tiene problema. No, es que no quiere ir. Se levantó sin ganas de ir y pues yo lo respeto. ¿Me explico? A veces los hijos toman decisiones por los padres cuando los padres deben de tomar decisiones por... No todos dijeron lo mismo. Bueno, déjenme brincar porque allá van los muchachos y me van a escuchar. Y peligroso después le va a decir el niño: yo ya no quiero ir a esa iglesia. Ahora, entendamos aquí esta parte. Y es que en el versículo 11, de la misma manera, podemos ver esta parte. Ahora, vemos aquí rápidamente el castigo. Y ahí es donde yo quiero entrar y quiero terminar. Porque cuando hablamos aquí del castigo por la maldad que hizo Jorán, porque si hay algo que debemos de marcar es la maldad que hizo Jorán. Porque aquí no vemos nada bueno en la vida de Jorán. No marcó nada bueno. No hay nada por qué alabarlo. No hay nada por qué aplaudirle. No hay nada por qué decir: no, hombre, si hizo algo de lo que su padre hizo. Tal vez de 100 hizo una buena. No, ninguna buena hizo Jorán. Todo lo que hizo, inicio de su reinado, ¿qué fue lo que hizo? Mató a sus hermanos. Así comenzó. Hermano, un Caín, pues. Un Caín. De lo que él vino a agarrar, no sabemos, hermano, exactamente. Hemos marcado algún punto. Tal vez, hermano, sea tal vez correcto o incorrecto, pero si marcamos la vida de los reyes a la cual ellos trabajaban, era de esa misma manera. Y ahorita se lo voy a explicar. Pero si hay algo que tal vez lo haya podido haber motivado, que haya sido el odio, hermano, la venganza, el coraje, porque si hay algo que nosotros debemos de marcar, y no quiero pasar por alto esta situación, es que muchas de las veces en una familia, hermano, muchas de las veces los hermanos en sangre no se quieren, es porque muchas de las veces los mismos padres hacen división entre ellos. Entonces, si hoy tomamos este espacio para pensar como entre hermanos y cómo nos llevamos como hermanos, hermano, hay mucho de qué hablar de esto. Pero yo le dejo eso en su corazón. Que cuando hay una maldad en el corazón de la persona, eso puede desatarse, hermano, a una escala grande, hasta aún de muerte en la vida de la persona. Se me olvidó el nombre, fíjese, tal vez usted se acuerda, se abrió este caso. Este caso sucedió en el 1990, 92, 94, por ahí, si no estoy muy equivocado. Este caso sucedió en California y se abrió ahora apenas este caso para que estos dos hermanos quedaran libres
porque se había encontrado que habían matado a su padre. Parece que había matado al papá y a la mamá de estos dos hermanos. Y la idea que se llevaba y que se trajo a la corte era porque ellos querían quedarse con toda la fortuna que ellos tenían. Mas no era así. No era así. Ahora están apelando a la corte para que los dejen libres por su buena conducta, porque descubrieron que la razón por la que mataron al padre, la venganza y el ardor y el dolor y el odio era hacia el padre, era porque su padre abusaba de ellos desde niños. Y eso nadie lo sabía. Hasta ahora que ellos, hermano, dan a luz y hay la forma de poder apelar al caso, hermano, ya estamos hablando de 30, 35 años atrás, es que sale a la luz que el padre, hermano, abusó de ellos sexualmente. Y eso ha sido una bomba, hermano, porque en realidad ahora uno dice, había una razón para que lo mataran. Claro, no era una razón, ¿verdad? Pero para ellos sí lo había. Para ellos sí lo había. Entonces muchas de las veces, hermano, no sabemos exactamente lo que hay en el corazón del individuo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué acciona esto? ¿O por qué actúa así? ¿O por qué dice así? ¿O por qué su carácter, su forma de decir las cosas son así? Porque tiene un pasado en la vida. Hay un pasado en la vida. Y cuando una persona tiene un pasado y no muy bueno, hermano, si no es que Dios interviene, la persona de una manera en cualquier momento de la vida ejecutará lo que hay en su corazón, y es el dolor, la amargura, hermano, el odio, el coraje que hay en esa persona. Y aquí ya no importa, hermano, aunque tal vez no se importa, pero muchas de las veces, hermano, la gente no le importa si es cristiano, creyente, si viene a la iglesia, si canta, hermano, si tiene la Biblia, no le importa. El problema es de que muchas de las veces la persona, hermano, es porque no le ha dado a Dios todo lo que, hermano, Dios pide de nosotros. Y muchas de las veces, hermano, somos personas con nombre, somos personas con religión, somos personas con iglesia, somos personas que tenemos años en el evangelio, pero tenemos un gran pasado que no nos deja tranquilos y nos sigue martillando hasta que cedemos. Y ahí hay un problema grande. Bueno, ¿verdad, hermanos? Haciendo a un lado la andropausia y la menopausia, ¿verdad? Pero muchas de las veces nuestras formas de expresar las cosas, muchas de las veces, hermano, no son de creyentes, no son de cristianos, no son de personas que muestran en realidad una vida espiritual, un abandono en las manos de Dios, sino, hermano, como si no conociéramos a Dios, pues. Entonces, este es el caso, que Jorán, hermano, se pervirtió. Jorán se perdió dentro del palacio, dentro de lo que se había establecido como un orden hacia adorar y hacia buscar a Dios. Él lo vino, hermano, a perder, lo vino a ensuciar, lo vino, hermano, a depravar con la idolatría. Y ese es el problema que aquí hay. Y esa es la razón, una, porque, hermano, marcamos que mató, pero también la otra es que llevó la idolatría. Quiere decir que él traía un serio problema en su vida. Ahora, en el camino Dios lo encuentra. Dios lo agarra en el camino. Y aquí hay algo fascinante que a mí me llamó mucho la atención. Porque si hay algo que nosotros podemos ver en la vida de lo que el versículo 12 nos enseña, de que de una forma, tarde que temprano, el juicio de Dios llegará a la vida del ser humano. Tarde que temprano. Sea, hermano, que pueda durar un día, puede durar un año, puede durar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, hermano. Pero de que llega el juicio de Dios a la vida de la persona. Y eso es inimitable, no podemos quitarlo del camino. El versículo 12 nos ayuda a entender de que Dios reprende a Jorán por medio de Elías. Dios usa
a este profeta para enviarle un mensaje de condenación. Pero hay algo interesante aquí, que Elías no está personalmente. Elías no está ahí físicamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Que le mandó qué? Una carta. Qué fascinante esa parte, ¿verdad? A mí me fascinó esa parte, que la Biblia nos dice de que Elías le mandó una carta, y de una manera en la carta leímos de lo que la carta decía. Vamos a leer el versículo 12, y dice: y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales serán mejores, le digo, que tú. Y aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y le dijo: y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Fíjese que le marcó tres cosas bien importantes: que iba a matar al pueblo, le iba a llegar castigo al pueblo, y que también iba a castigar con enfermedades a su familia y a él también con enfermedades. Por la razón, porque mató y porque fornicó. ¿Quién le dijo eso? Dios se lo dijo, ¿a través de quién? Del profeta, dice la Biblia, Elías. Esto es fascinante, porque cuando nosotros hablamos de esta historia de Elías, hay algo que debemos de entender en esta carta, que aquí el ministerio de Elías, mis amados hermanos, bíblicamente ya el ministerio de Elías ya no estaba existente. Ya Elías, desde el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, ya Elías estaba partiendo. Prácticamente Elías, aquí en el tiempo de Jorán, ya no estaba. El que estaba activo en el ministerio profético era Eliseo, pero no era Elías. Así que hay muchas formas de pensar aquí en esta parte, porque la idea aquí que nos viene como a cambiar la historia es la carta de Elías, porque la carta de Elías viene directamente a Jorán y le dice: por cuanto no has andado conforme a tu padre Josafat, y se dirige a él y le dice, y a su abuelo y a los reyes que había marcado como malos de Israel, y le dice: así te vendrá el juicio al pueblo, a tus mujeres, a tus hijos, y a ti te pasará esto. Fue específico con Jorán. No fue una profecía como decir: vendrá viento, vendrá lluvia, vendrá fuego, vendrá un terremoto. No, fue específico a la vida de ellos, claros, directo, ¡pam! Se lo marcó. Lo malo que aquí para nosotros, para poder entender este pasaje, tenemos que entender en qué posición estaba Elías, porque aquí Elías ya no estaba. El ministerio de Elías había terminado, el ministerio de Elías ya había pasado. Pero qué raro que Elías le mandó una carta a Jorán para marcarle su actitud, su mal comportamiento y el juicio de Dios. A mí esto me llama la atención, porque si hay algo que podemos pensar son en las teorías que la gente tiene a este pasaje de la Biblia. Porque muchos piensan de que haya sido otro Elías. Otros dicen probablemente Elías, dijo un comentarista, se levantó de donde estaba, porque recuérdense que Elías no murió. Elías, dice la Biblia, que se lo llevó, ¿qué? Se lo llevó un carro de fuego. ¿Usted cree que se le llevó un carro de fuego o un torbellino?
Ya los puse en duda a ustedes, ¿verdad? Bueno, esa duda se la va a sacar usted, hermanos. Entonces, Elías no muere. Esa es la historia. Elías no muere. Elías, el Señor se lo llevó. Ahora, la teoría de muchos dicen de que Elías no murió. Como no murió, el Señor se lo llevó a otro lado y lo traspuso a otro lugar donde tal vez él estaba viviendo. Es una teoría que no creemos bíblicamente. Otros dicen, sí murió, pero como resucitó y salió de los muertos y le vino y le escribió una carta a Jorán. Es otra teoría que tampoco nosotros aceptamos, porque fue la misma que usó Saúl. ¿Se recuerda, hermano, cuando Saúl quería consultar y saber si Dios iba a estar con él y que le iba a dar la victoria en la batalla? Y cuando la Biblia dice que Samuel ya estaba muerto, ¿se recuerda la historia? ¿Y qué dice la Biblia que hizo Saúl? Fue a consultar ¿a quién? A una divina, a una bruja, para pedirle que saliera ¿quién? Samuel, para consultar con Samuel y preguntarle lo que él quería saber. Aunque Samuel, hermano, ahí en esa imagen le da la palabra que él no quería escuchar, que era lo correcto, pero eso no quiere decir que era Samuel. No se vaya por ahí tampoco, porque los muertos no pueden salir ni pueden hablar con los vivos. ¿Se recuerda lo que le dijo el padre Abraham al rico que había muerto? Cuando el rico, dice la Biblia, que había muerto y vio al pobre, al mendigo que estaba comiendo al otro lado de la muralla, que se miraba cuando Jesús todavía no había muerto y descendido y llevadose, hermano, la cautividad, como dice Pablo en Efesios, y que la había trasladado a otro lugar. Era el lugar allá en el centro de la tierra donde estaba el paraíso y estaba el infierno. Y lo dividía solamente un muro y se podían ver al otro lado. Y cuando el rico ve que está él sufriendo en el otro lado, en lo que es la antesala del fuego, hermano, eterno, que es el infierno, ve y le dice y le grita que mande para que, aunque sea, hermano, mojado el dedo, le dé de tomar. Y le dice, no podemos ir para allá, le dijo. Entonces él viene y le dice, manda a alguien ahí, o le dice, permite que yo vaya a decirle a mis hermanos cómo es aquí para que no vengan. Y le dijo, tampoco podemos hacer eso, le dijo. Así que un muerto no puede salir de donde está, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que al hombre se le ha dado una vez que muera y después el juicio. Así que hoy en vida es donde debemos, hermano, arreglar nuestra vida, hacer lo que debemos de hacer, disfrutar la vida en el Señor, vivir para Dios y gozarnos, porque solamente una oportunidad de vida tenemos en la tierra. Ahora intentamos aquí la teoría que dicen, no, es que Elías tal vez volvió, si estuvo muerto, regresó, le escribió y le mandó una carta al rey para que entendiera. Tampoco creemos esa parte. Pero sí, hubiera una forma de pensar y creer que probablemente, porque tampoco podemos asegurar, porque aquí hay dos ideas. Una, que probablemente haya sido otro Elías y no el Elías, aunque la Biblia dice que cuando vino, hermano, Juan el Bautista y lo vieron, lo confundieron con Elías y dijeron que era el espíritu de Elías en él. Pues de la manera como se vestía y de la manera como hablaba y de la manera como confrontaba a la gente. Porque si hay algo que nosotros debemos de pensar, hermano, que aún en este tiempo, hermano, hay gente dentro de las iglesias, hermano, que son como Juan el Bautista, hermano, ásperos, duros, sin misericordia. Así se cataloga o se identifica a Juan el Bautista, hermanos, sin compasión. Usted ha escuchado esos creyentes, predicadores, hermanos, pastores, maestros, hermanos, que lo agarran a uno y cómo lo tratan a uno. Bueno, verdad, no se vaya tan lejos, tiene uno enfrente.
A veces dicen nombres, parece Juan el Bautista. Usted ha escuchado esa expresión. Juan el Bautista, de la misma manera, cuando miraban a él, era ver a Elías. Entonces, es entender que muchos creen que pudo haber sido en alguien lo que vieron en Juan el Bautista, el espíritu de Elías accionando y trabajando en él. Pero recordemos que el que estaba en acción era Eliseo, así que esa teoría pues tampoco podía ayudar. Pero la Biblia nos enseña una parte interesante, de que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, Dios les revelaba a ellos no solamente, hermano, el pasado o el presente, sino también los profetas miraban el futuro. Así que si hay algo que nosotros podemos entender, y lo que hoy para un judío es, hermano, escabroso, para un judío, un israelita, es algo que ellos no entenderían, es el capítulo 53 del profeta Isaías y el capítulo 9 de Isaías. Porque ellos no creen en Jesús como el Mesías. Pero cuando leen esos capítulos y hablan de un niño sería nacido y sería llamado entre nosotros admirable, consejero, Padre eterno, ellos dicen, bueno, ese es el Mesías. Pero ¿quién es el Mesías? Y cuando hablan del capítulo 53, de la desfiguración del personaje que como cordero vino al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores, ellos dicen, bueno, es el Mesías. Y cuando le dicen, ¿y quién es el Mesías? Porque al ver la Biblia, ellos identifican a su Mesías. Muchos de ellos, aunque no todos, dicen, eso le pasó a Jesús. Correcto, eso le pasó a Jesús. Y cuando ellos dicen, bueno, entonces si eso le pasó a Jesús, entonces quiere decir, algunos Dios los ha, hermano, hecho reflexionar a través de su espíritu, hermano, el llegar a creer ahora que el que habla el capítulo 9 y el 53 de Isaías dice, entonces ese es Jesús. Correcto, ese es Jesús. Entonces entendamos aquí la parte fascinante, porque cuando hablamos aquí de este personaje de Elías, entonces se cree y se dice que probablemente Dios le había dicho en el tiempo del padre, que fue Josafat, donde vivía Elías. Se cree que Dios le haya hablado al profeta y le haya dicho, escribe para el hijo de Josafat, y ese va a ser Joram. Que hay más credibilidad en esa parte, ¿verdad, hermanos? Porque si hay algo que nosotros debemos de entender y hablar, es que el único que conoce el futuro del hombre, ¿quién es? Es Dios. Dios es el que conoce el futuro del hombre. Dios es el que conoce, hermano, el futuro de cada individuo que nace en esta tierra. Sabe y conoce desde el primer hombre hasta el último hombre que va a nacer en la historia de la vida de la tierra. Dios le conoce la vida. Así que delante de Dios nadie se puede esconder. Delante de Dios nadie se puede ocultar. Delante de Dios, Dios conoce todo de la vida del ser humano, hermanos. La conclusión de David dijo, ¿a dónde me esconderé o a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vaya, dijo, ahí estás tú. Si me elevo hasta lo más alto, ahí estás tú. Si me voy hasta lo más profundo de la mar, dijo, ahí estás tú. La conclusión que él llegó, dijo, ¿a dónde me esconderé? Y es una gran verdad, ¿verdad, hermanos? Porque no nos podemos ocultar de los ojos divinos de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo tiene su retribución. Todo tiene su paga debajo del sol. Dios mira el camino de los hombres. Dios conoce la senda de los justos, dice la Biblia. ¿Alguien está aquí? Amén. Y Dios conoce también el camino de los pecadores. ¿Y cuál es el fin del camino de los pecadores? El juicio y la muerte.
Pero ¿cuál es el final, hermano, de la senda de los justos? La vida eterna. Ahora, entendamos que Joram está recibiendo una carta y firmada por Elías. Entonces, si Elías fue el Elías que escribió, entendamos que tuvo que haber tenido una gran revelación de Joram. Tuvo que haber tenido una revelación en su tiempo de reinado, cuando él todavía no era adulto, cuando todavía no reinaba, cuando su padre todavía no moría. Tuvo una revelación, hermano. Jesús dijo, cuando los fariseos, cuando los escribas, cuando los saduceos, hermano, lo querían matar, hermano, y estaban en contra de él, Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Dios. Wow. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso lo que le estoy diciendo? Que Abraham vio los días de Jesús en su tiempo y se gozó. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Tuvo que haber tenido una revelación de Dios. Tuvo que haber tenido una revelación de Dios. Que Dios le reveló a Abraham quién iba a ser el Mesías. Entonces, lleguemos a conclusión. Si así lo podemos ver, Dios se le tuvo que revelar a Elías mucho tiempo atrás para poder preparar una carta profética para poder enviársela a Joram en los días de su vida. Para usted, ¿qué le dice esto? Para usted, ¿qué le dice esto? ¿Alguien de aquí estuvo cuando se escribió esto? ¿Alguien de aquí estuvo cuando fue inspirado Juan, cuando fue inspirado Pedro, cuando fue inspirado Pablo? Ninguno de nosotros no existía, ni mucho menos pensábamos, ¿verdad, hermanos? En ningún momento de la cabeza de que íbamos a estar dentro del camino de Dios, o que íbamos a escuchar la palabra de Dios, o que de muy lejos Dios nos iba a traer para alcanzarnos. Eso no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Eso estaba en los planes de Dios. Que Dios lo iba a salvar, que Dios nos iba a alcanzar, que Dios nos iba a perdonar, que Dios nos iba a restaurar, que Dios nos iba a dar vida y nos iba a poner en un lugar para adorarlo. Eso nosotros no lo sabíamos. Y también el Señor inspiró a hombres para hablarnos y decirnos que en los postreros días muchos vendrían burladores de la verdad, falsos maestros, que hablaran conforme a sus concupiscencias. También inspiró a otros a decir, hermano, que serían, hermano, demonios que vendrían, y que también el Señor habló diciendo que iban a venir terremotos, pestes, guerras, todo eso. ¿Quién iba a creer que eso iba a suceder? Ahora nosotros estamos en este tiempo, leemos la palabra y decimos verdaderamente, Dios, el Señor, se lo dijo a aquellos hombres para que en aquellos tiempos lo entendieran y para que hoy también nosotros lo entendamos, porque lo estamos viendo. Entonces, si hoy nosotros nos ponemos en la categoría de Joram proféticamente, Joram hoy puede ser el tipo de la persona que tal vez ha dudado y ha dejado de creer en Dios, y ha de una manera manipulado, y tal vez de una manera quiere seguir su camino equivocado, cuando Dios desde mucho tiempo le ha marcado la vida a él o a ella. Pero muchas de las veces somos tan difíciles. Yo uso la palabra difícil porque, hermano, si no hay una cosa tan difícil para trabajar en la vida, hermano, no es el fierro, no es el plástico, no es la madera, no es el cemento, ¿verdad? No, hermano César. Cuando se pone áspero el cemento, ¿qué le hace?
No, hombre, yo le agarraría marrazos a ese cemento, hermano. Se corta, se labra la piedra. La madera se corta, se hace, se tiene que hacer para que agarre la medida, o se dobla o la doblamos. ¿Verdad que sí? Dijo el hermano César que se tira a llorar. Ay, hermano César. Le vamos a cambiar César. Nosotros no podemos rendirnos ante la situación. Hay un fierro mal parado, y si no lo quitamos a golpes, traemos una antorcha, un soplete, vámonos para abajo, pum, vámonos. Una pared, aunque tenga fierro, no importa, hermano, el fierro que tenga, le metemos un tractor, hermano, le metemos algo y tiramos esa pared en el nombre del Señor. No hay nada que se pueda oponer de lo que está hecho. Alguien dijo por ahí, si esto no nació aquí, pues. De que lo quitamos, lo enderezamos. Pero lo difícil, que eso sí no podemos enderezar, es al ser humano. El ser humano es difícil, hermano. Hasta para dormir es difícil. Hay que rogarlo para que coma. Hay que rogarlo para que se levante. Hay que rogarlo para que haga. Hay que rogarlo para que vaya. Hay que rogarlo para que haga. Y el beneficiado es él, pues. Al final de casos es el beneficiado. ¿O usted qué cree? Le digo pues que somos difíciles. Y usted no quiere creer. Somos difíciles. Porque tenemos una idea que hay, hermano. Mire, yo le traía muchas cosas que hablar con usted. Pero ya el tiempo ya brincó. Ya van a ser las 4 de la tarde. Espéreme. Usted dijo, ¿y cómo y a qué horas y cuándo? Dijo, tengo que ir a trabajar, dice el hermano. Déjeme un minutito más y yo termino. Téngame paciencia. Así como yo tengo con usted. Yo no decidí esta vocación, hermano. Esta vocación Dios me la dio. Tal vez yo la hubiera decidido con mi esposa, como la decidimos sin saber. Pero ahora sabiendo, yo digo, no, yo la hubiera pensado más. Pero así somos. Porque si hay algo que nos mueve es el amor a Dios. Si hay algo que nos mueve es servir a Dios. Pero la obra no es fácil. Así que ténganme paciencia, por favor. ¿Alguien está aquí? Amén. Muy despacio, ¿verdad? Está bien. En la historia de la vida hemos tenido varios ejemplos de personajes que han hecho lo más perverso y lo más malo de la vida, que ha quedado en la historia como lo más horrible, lo más perverso y lo más escandaloso. Por ejemplo, Calígula. Calígula fue uno de los emperadores romanos de la antigüedad que se conoce como el emperador tirano. Este Calígula fue una persona que torturaba y asesinaba de una manera arbitrariamente, conocido por sus, podemos llamarle forma, que fue un emperador romano que se autoproclamaba como una deidad en vida. Calígula, hermano, no estaba, ¿cómo podemos decir? Necio, no, estaba loco. Este emperador estaba loco, a una manera de que él se presentaba como un líder
que no dudaba en torturar gente despiadadamente, hermano, sin misericordia. Y de una manera menciona la historia que hizo asesinatos sin motivo, sin nadie de verle. Alguien lo miraba y decía: mátenlo, despedácenlo, ya, quítenlo del camino. Torturas, asesinatos sin motivo alguno, sembrando el terror en sus súbditos. Que ay, hermano, que alguien que se le opusiera lo mandaba, hermano, a fusilar, a colgar, a lo que sea, pero lo quitaba del camino. Al grado, escuche bien, al grado que la historia dice que su falta de empatía y su fama de tirano se reflejaba en decisiones absurdas, descabelladamente tontas, bien lejos de una persona normal. Y es que dice la historia que él tenía un caballo que se llamaba Incitatus. Y él amaba tanto a su Incitatus que él quería poner a su caballo como cónsul. Ese sí estaba loco, hermano. Ese sí estaba loco. Ese es el problema. Ahora, si marcamos esta parte, esta gente, cuando ellos comenzaron en su historia en el poder, no empezaron así. Hay un problema aquí grande que yo creo que usted identifique conmigo, porque no todos comenzaron en esa parte. Hablemos de Atila, que también se le conocía históricamente y se le apodó el azote de Dios. Mire qué sobrenombre, que en realidad fue como una blasfemia, pero así se le atribuyó el azote de Dios, que él le gustaba masacrar, saquear de una manera, hermano, a la gente sin piedad alguna. Atila, conocido como el azote de Dios, fue un líder que sembró pánico en Europa durante el siglo V. Y como rey de los hunos, dice que su fama de guerrero despiadado se extendió sobre todo Europa central hasta el Mar Negro. Este hombre, hermano, era un hombre despiadado, sin misericordia, sin compasión, y que tenía, hermano, una gran fama de despellejar gente. Existe también el otro, Genghis Khan. ¿Lo han escuchado? Genghis Khan fue un hombre que fue el fundador del imperio mongol, que también se conoció como alguien que exterminaba poblaciones, que esta gente, hermano, no tenían misericordia para matar. Tenemos también a otro muy conocido y muy reconocido como Iván el Terrible. ¿Ha escuchado usted ese personaje? Iván el Terrible era el zar de Rusia, así se conocía, así se le dio el nombre, el zar de Rusia, de que él hacía actos violentos y el terror entre sus súbditos. Era un personaje, hermano, que no tenía misericordia alguno. Y de una manera, este hombre era violento en extremo. Hermano, esta gente de una manera tuvieron momentos tremendos, como por ejemplo existe también Leopoldo II. Leopoldo II, dice la historia, que fue genocida del Congo y que él hizo una explotación de muerte en su imperio africano. Esta gente no les importaba, no les interesaba, hermano, matar, destruir, quitar del camino lo que les estorbaba, con tal de mantenerse en el poder, con tal de hacer lo que a ellos se les querían hacer. A ellos no les importaba matar gente. No olvidando, hermano, los países que hoy podemos conocer, no dejando a un Hugo Chávez, no olvidando, hermano, a un Castro, no olvidando, hermano, se me fue el nombre ya de Ortega. Hombres sin compasión alguno, sin misericordia alguno, y podemos nombrar algunos más,
de los que tal vez en este tiempo se están levantando y que están queriendo gobernar y que están queriendo tener el poder en la mano y que no les importa, hermano, destruir gente, que no les importa derribar, tirar, con tal de ellos, hermano, quedarse en el poder. Tal vez no sea solo la persona, tal vez la persona sea un títere de algún partido, hermano, político, y que muchas de las veces le hayan metido en la cabeza que él tiene el poder, cuando muchas de las veces lo que hacen, hermano, y vemos históricamente que lo que son prácticamente personas insensatas, personas sin entendimiento, personas, hermano, que muestran una falta de entendimiento al hacer las cosas en la vida. Eso es terrible. Cuando en realidad un líder debe demostrar, hermano, carisma, compasión, misericordia para poder, hermano, sacar adelante a un pueblo. Hermano, esta gente históricamente que he leído, destruyeron, eliminaron pueblos, eliminaron gente. Ahí está un Hitler, hermano, que eliminó más de 500 millones, hermano, de judíos. 5 millones de judíos. Vemos a esta gente, hermano, la crueldad que había en ellos. Por tal de alimentar su ego, su orgullo, hermano, de adquirir más poder, ser más poderosos que otros. Y que ellos de una manera así mostrarse ante el mundo como los grandes poderosos, como los grandes reyes, como los grandes emperadores, como los grandes personajes, hermano, que nadie los puede vencer. Pero hoy, hermano, históricamente tenemos muchos de ellos, hermano, los que yo he nombrado, murieron, hermano, triste, lamentablemente. Murieron muchos, hermano, a base de infartos. Hermano, los mataron para quitarles el reino, porque fueron personas insensatas en la vida. Muchos con enfermedades. La Biblia dice, yo estoy terminando, que Joram, Dios le dijo, hermano, que se enfermaría y que al grado de que su enfermedad le causaría que sus intestinos se los sacaría, hermano, a flote. Por su maldad, por su falta, hermano, de respeto a las cosas de Dios, Dios le marcó un día de juicio, de muerte, que moriría este hombre. Y así fue. Ahora veamos el cuadro de la misericordia y de la gracia de Dios. Abramos esa ventana. En ese lapso de tiempo, si él se hubiera arrepentido y hubiera cambiado todo el sistema de vida y de conducta, Dios lo hubiera perdonado. Porque si hay algo que nosotros podemos hablar de Dios, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que Dios es perdonador. Y que Él nos ama a todos. Y que Él ama al ser humano. Que Él ama al más pecador. No importa el pecado que haya cometido, Dios lo ama porque Él no desea la muerte del impío, sino que Dios desea, hermano, que el hombre vuelva al arrepentimiento y busque a Dios. Hoy que se puede, hoy que hay vida, hoy que hay esperanza, hoy que hay forma, Dios quiere que el hombre vuelva a Dios. Pero el hombre es difícil, hermano. El hombre es difícil. El hombre es necio. El hombre, hermano, en su sabiduría, con su sabiduría delante de Dios, es absurdo. Pero a veces no queremos reconocer. Hoy queremos decirle a usted que Dios es lo mejor que podemos tener en la vida. No nos alejemos de Dios. No nos apartemos de Dios. Busquemos a Dios. No le demos la espalda a Dios. Amemos a Dios. Porque si usted hoy está sembrando, recuérdese que mañana sus hijos cosecharán de lo que usted siembre hoy. De lo que usted siembre, sus hijos cosecharán. De lo que usted siembre, el día de mañana, aleluya, sus hijos levantarán la cosecha. Si usted sembró para Dios, téngalo por seguro que Dios no nos dejará avergonzados. Dios nos visitará hasta la tercera generación, porque Dios es Dios poderoso. Pongámonos sobre nuestros pies, mis amados.